Romanos 1:16. Dice, en la SBT, les invito a colocarse en pie, leámoslos juntos a una voz. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Amén. Puede sentarse. Titulamos esa enseñanza El medio imprescindible de salvación. El medio imprescindible de salvación. Ahora leemos el 20.2 de la Confesión de 1689. Ese sigue de los puestos como un referente histórico del tema de esta mañana. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Bien. En la primera enseñanza que vimos sobre el tema ya netamente, el Evangelio, desde la semana pasada, o bueno, el miércoles, mostramos que la promesa de vida dada por el Padre desde la eternidad y luego dada a Adán el día de su caída es el mismo Evangelio. La promesa de la venida de Cristo, desde el principio esa fue la predicación del Evangelio. Esa fue la revelación del Evangelio de la gracia. Recordamos que Dios la dio a conocer personalmente Él mismo en el mismo instante de la caída. Y también Dios mismo desarrolló esa promesa, ese Evangelio, dado a Adán, la desarrolló mediante pactos unilaterales. De modo que cada uno de los pactos desarrolla la misma promesa que hizo Dios con Adán. Luego la hizo con otras cabezas federales o hombres que eran cabeza de la humanidad, ¿no? Noé, Abraham, Moisés, David. Y hoy todavía esa promesa es dada a conocer al mundo. Seguimos predicando la misma promesa, pero ya en términos de cumplimiento. Eso quiere decir que la humanidad todavía conoce o puede conocer la promesa de Dios a través de un medio. En los tiempos de antes, Dios revelaba el pacto a una cabeza que se encargaba de promoverla o proclamarla en su tribu, en su familia, en su nación. Hoy nos la ha dado a nosotros la promesa, que es el mismo Evangelio, para darla a conocer a los otros seres humanos por medio de una cosa imprescindible para la salvación: la predicación del Evangelio. Ese es el medio imprescindible de salvación, porque ese es el testimonio fidedigno de las Escrituras acerca del cumplimiento de la promesa que Dios dio con Adán y con todo el Antiguo Testamento. Estaremos estudiando en 2 puntos. El primer punto será un mensaje antiguo. Y el segundo punto, el mensaje para hoy. Comencemos, primer punto, un mensaje antiguo. Mostrábamos también que esta promesa necesariamente debía ser dada a conocer por revelación divina.
Porque ninguna obra de la creación, ninguna criatura, ninguna providencia tiene la capacidad de revelar a Cristo. Tiene la capacidad de revelar la gracia que es por medio de Cristo. Nada en la creación tiene esa capacidad, hermano. Y no es que la revelación general, o sea, la creación, la providencia, no tenga en sí misma destellos de la grandeza de Dios. Sin embargo, la revelación general, o sea, la creación y la providencia, no contiene los aspectos concernientes a la promesa de vida. Por decir algo, un pasaje en Mateo, cuando el Señor Jesús enseñaba el Sermón del Monte, Él dijo que Dios sacaba su sol sobre malos y buenos. O sea, prácticamente tratando de decir que cada amanecer simboliza la misericordia de Dios por la humanidad. Es decir, que si usted y yo nos levantamos en cierta hora y vemos el despuntar del alba, estamos viendo una predicación de la revelación general acerca de la misericordia de Dios. Hermoso, ¿cierto? Pero ninguna escena de la creación o de la providencia predica de la promesa. ¿Me hago entender? En Proverbios dice, perezoso, mira la hormiga y aprendes diligencia, laboriosidad. O sea, la creación está predicando sobre ser esforzado, pero nunca hay una predicación dada por la revelación general que hable de la promesa. Porque no puede hacerlo. No puede. Ni siquiera en forma velada. Por ejemplo, si el Señor no hubiera enseñado eso del amanecer, pues nos hubiera costado un poco darnos cuenta que el amanecer es una predicación de eso, ¿no? De la misericordia de Dios. O sea, estaba velado y Cristo ya nos mostró qué significa esa predicación. Esa escena hermosa de un amanecer en el horizonte. O sea, hay cosas veladas en la creación que nos dejan enseñanzas maravillosas. Basta que las contemplemos en humildad, ¿cierto? Pero es que de la promesa, ni siquiera en forma velada, es que no puede predicar la promesa, la creación. Vamos al Salmo 19. El Salmo 19 demuestra eso mismo que estamos mencionando. Leamos varios textos del 19. Ese salmo es maravilloso. Se le conoce como el Salmo de la Revelación. Aquí en ese salmo está la revelación general y la especial. Mira la general, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, sabiduría. ¿Sí? Esa es la predicación de la revelación general. O sea, la creación predica la gloria de Dios, predica la sabiduría de Dios, anuncia la obra de sus manos. Estupendo, impresionante. Pero hasta ahí. Esa predicación, ese mensaje no salva a nadie. Mire el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esa es la revelación especial. Dese cuenta. Del 1 al 6, la revelación general es la predicación que nos da las cosas creadas al ser humano. Pero no logran hacer un cambio en la vida de ninguno. Solamente la ley de Jehová, es decir, la revelación escrita, la revelación especial, es la única que es perfecta para convertir el alma, que hace sabio al simple, son rectos, alegran el corazón, alumbran los ojos. Bueno, lea todo lo que dice la revelación especial. ¿Se dan cuenta? El Salmo 19 testifica que por más que las cosas creadas reflejan la gloria de Dios, no pueden convertir ni perfeccionar el ser interior de una persona. Solo lo puede lograr la palabra de Dios
como revelación especial. Solamente ella alumbra los ojos, solamente ella transforma el alma, solo ella da sabiduría para salvación. Segunda Timoteo 3:15, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de que él conoce desde la niñez la escritura que le dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación que es en Cristo. Solamente por medio de la palabra se puede tener acceso a esa sabiduría para salvación, no a través de la revelación en general. ¿Sí? De todas formas hay que aclarar algo. Entendemos entonces que para poder conocer la promesa, para poder conocer el Evangelio, necesariamente hay que conocer la palabra escrita, la predicación del Evangelio. Necesariamente es imprescindible. Pero la imprescindibilidad del Evangelio no anula el hecho de que la creación sigue reflejando la gloria de Dios. ¿Me hago entender? O sea, hay atributos divinos, por ejemplo, el poder, la justicia, la sabiduría, la misericordia, que siguen siendo reflejados por la creación. Eso no lo anula. Pero una cosa y la otra, hermano, porque aunque el Evangelio no anula, el hecho de que la revelación general siga hablando, tampoco se puede anular el hecho de que el Evangelio es el único que da a conocer la promesa de vida de Dios para la humanidad. Bueno, otro detalle que nos lleva a pensar esto es que va a haber gente que nunca va a conocer la promesa, nunca va a conocer el Evangelio, nunca se le va a predicar. Esas personas no van a ser eximidas de su justa condenación, porque las almas no se pierden o no se condenan porque no se les predica o porque rechazan el Evangelio. Las almas se pierden por el pecado. ¿Sí? Entonces, el hecho de que sea imprescindible la predicación del Evangelio como mensaje salvador no implica que los que no lo conozcan entonces necesitan una vía alterna. O sea, miran la creación, miran un jaguar, miran un guepardo, miran un buey y ven la gloria de Dios en ellos y... No, hermano, en vez de convertirse lo que hacen es adorarlos o replicarlos o venerarlos. También leímos en Romanos 1, decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, ¿sí? Solo el Evangelio. Y más abajito, en el verso 18, dice, la justicia de Dios se revela en las cosas creadas. Lo mismo del Salmo 19. Es decir, cada miembro de la humanidad ha sido expuesto lo suficiente a la revelación general como para no tener excusa del juicio de Dios. Quizás nunca conocerán el Evangelio, pero no tienen excusa. No tienen excusa, escrito está. Así que, hermano, esto, en vez de generar esa típica lamentación arminiana, realmente lo que debería hacernos meditar es la manifestación de la gracia salvadora de Dios. Porque dense cuenta, si Dios nos hubiera dejado sin su palabra, ninguno tuviéramos esperanza. Porque el único medio para conocer a Él y a su promesa es por medio de la palabra escrita. ¿Qué quiere decir? Que este tema que estamos tratando, lo que nos lleva es a amar, valorar, apreciar la Biblia. La Biblia y la Gran Comisión son entonces una manifestación de la gracia preciosísima de Dios. Y ese mensaje es el mensaje más antiguo de toda la historia. En ese primer punto lo que vimos es que este mensaje ha sido dado a conocer solamente por la palabra escrita, que aunque la revelación general contiene un mensaje, este no es el de la promesa. Haciendo entonces la Biblia y la predicación del Evangelio
el medio imprescindible para salvación. Bueno, vamos al segundo punto, un mensaje para hoy. Vamos a Lucas 24:47. Dice, así está escrito, así fue necesario que se predicara en el nombre de Cristo el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, desde el Antiguo Testamento había sido profetizado que se iba a predicar en el tiempo del Nuevo Testamento el arrepentimiento y el perdón de Dios para todas las naciones en el nombre de Cristo. Es decir, el mismo mensaje de la promesa. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio ya estaba vigente desde antaño, ¿sí? Un mensaje salvador, un mensaje transformador, un mensaje recto, lo que decía el Salmo 19. Pues este mensaje sigue siendo predicado y de hecho con mayor gloria a las almas. Almas que quizás no saben leer, almas que quizás no han conocido la palabra de Dios. Estas almas conocen la palabra de Dios a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de conocer el mensaje de las Escrituras. Bueno, si desde el comienzo la salvación ha sido entonces por esa promesa predicada, significa que la promesa de vida seguía siendo el mismo medio por el que la gente del Antiguo Testamento era salva. Porque a la gente del Antiguo Testamento se le hablaba de alguien que iba a llegar, alguien que iba a venir, alguien que iba a cumplir tal y otra cosa, ¿sí? Ahora este es el mismo mensaje en este tiempo. Es el mismo mensaje que salvaba a la gente antes, es el mismo mensaje que salva a la gente, a los escogidos del tiempo de ahora. Este mensaje, esta predicación es lo que produce en la gente el arrepentimiento. El arrepentimiento no se genera de la culpa natural. El arrepentimiento salvador, la fe salvadora se genera con la predicación de la promesa de la vida. ¿Sí? Ningún hombre puede obtener fe o arrepentimiento salvadores aparte de la promesa del Evangelio. Porque, hermano, piénselo así. El Evangelio es el único mensaje que proclama el nombre único dado a la humanidad para salvación. Hechos 4:12 que dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos, solo el nombre de Jesús. ¿Qué es predicar el Evangelio? Pues predicar el nombre de Jesús. Y si solamente ese es el único nombre que da salvación, entonces el medio para dar a conocer ese nombre, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio entonces contiene el mensaje único que salva. Lo único que puede provocar fe, que puede provocar arrepentimiento. Ningún ser humano produce fe de sí mismo y un día dice, tengo que creer en algo. Y sabe, he decidido que sea en el Dios verdadero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama fe? A ver, voy a mirar en mi interior. ¿Cómo se llama ese Dios verdadero? Se llama Jesús, me está diciendo la fe. O sea, la fe no es un ente que le habla al corazón de la persona para que resulte yendo hacia la religión verdadera. No, hermano, la fe se produce cuando la gente escucha la predicación del nombre de Jesús. ¿Sí? Como decía Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación tanto al judío como al griego. Salva al pecador de cualquier nacionalidad. ¿Sí? Entonces, ninguna experiencia personal, ningún conocimiento intelectual puede salvar a nadie. Todavía entonces estamos llamados a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, como decía Lucas 24. ¿Sí? Entonces, hermanos, insisto lo que decía ahorita,
comprender el hecho de que no hay salvación por fuera de un conocimiento personal de Cristo debe llevarnos a valorar enormemente a la Biblia para estudiarla con dedicación, y también nos debe llevar a valorar enormemente nuestra gran comisión para vivirla en los distintos contextos en que estamos. Bueno, el medio imprescindible de salvación es la predicación y el conocimiento de las Escrituras, porque contienen la promesa. Bueno, para terminar les voy a decir 2 aplicaciones y luego pues pasaríamos a una pequeña sección de preguntas. Primera aplicación. La promesa de vida fue dada a conocer por Dios mismo a través de la revelación de su gracia. Él le plació dar esa promesa. Él le plació dar a conocer su intención de salvar y su decreto de salvar a sus escogidos. Hoy los seres humanos pueden tener acceso a esa revelación por medio de las Sagradas Escrituras, pero más precisamente por medio de la predicación del Evangelio. Han habido miles de almas salvas por medio de la lectura de las Escrituras, pero esa lectura de las Escrituras los va a llevar hacia una comunidad de creyentes que han leído antes la Escritura. ¿Sí? Por eso el medio más usual de salvación es la predicación, incluso por encima de la sola lectura de la Biblia. Porque también conocemos ustedes y yo gente que lee la Biblia, pero niega la necesidad de iglesia o niega la necesidad de arrepentimiento. O sea, eso es algo contradictorio. Quiere decir que está leyendo una Biblia que no le ha sido predicada, por lo tanto no puede tener fe y arrepentimiento genuino. Entonces, hermanos, esto nos lleva a ver la importancia que tienen las misiones, el evangelismo. Las misiones no son producto de una fundación o una empresa que entonces recibe donaciones para mandar misioneros. Esa mentalidad, hermano, tenemos que desecharla. Las misiones no es eso. Las misiones es la iglesia enviando. La iglesia enviando. Puede ser enviando apoyo a otra iglesia, puede ser enviando alguien, un evangelista que predique en cierto barrio, puede ser enviando un misionero que vaya a un lugar donde no hay ni una sola iglesia, pero es la iglesia la que hace la misión, la que envía. No es gente enviándose a sí misma. Es importante el evangelismo. El evangelismo no necesariamente es cargar entonces una planta de sonido y un micrófono y la planta a la espalda y el micrófono a la mano y yendo por las calles del barrio predicando. No necesariamente, hay muchas formas, como un testimonio genuino, íntegro en su lugar de trabajo, como compartirle el evangelio a alguien cuando tiene oportunidad, en un parque, en un bus, realizando actividades evangelísticas con la iglesia local. ¿Sí? Porque es que, ¿cómo la gente es salva? ¿Cómo? Cuando invocan el nombre del Señor. ¿Y cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Invocar significa que la persona está llamando a Dios, pero si ni siquiera cree en Cristo como Dios. ¿Y cómo van a creer si ni siquiera han escuchado de Él? O lo que han escuchado de Él se parece más a un revolucionario, a un milagrero, a un santo, a un profeta, pero no como el Dios de gloria. ¿Y cómo van a oír si nadie les ha predicado? ¿Acaso van a ser llevados a abrir la Biblia y leer un versículo? Bueno, eso sí puede pasar. Un versículo que les habla al corazón y los regenere. Eso puede pasar. Pero es inusual, eso es muy extraño. Es una excepción de la regla. Pero ¿cómo van a predicar si la iglesia no envía? Todo eso está en Romanos 10. Romanos 10:13.
Pablo se da cuenta de ese problema. Prácticamente la gente solo puede ser salva si conoce al Señor Jesús, pero no pueden conocer si la iglesia no envía predicadores, porque son los predicadores los que llevan el estandarte del Evangelio. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. 16, ¿no? Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En fin, él sigue tratando ese tema hasta abajo. Muy hermoso. La segunda aplicación. Hermano, hace poco me di por enterado que existe una tendencia bautista, especialmente en Europa, que dice que la predicación del evangelio, así pues en las calles, llevándola a casas, a familias enteras. Bueno, así el estilo como aparece en Hechos de los Apóstoles y demás. Dicen que ese estilo de predicación pertenecía a un tiempo extraordinario en el que estaban viviendo los apóstoles y los evangelistas originales. O sea, dan a entender que la predicación del evangelio ahorita no es posible, es hasta pecado hacerla porque eso era un tiempo particular. Hermano, no sabía que existía una tendencia como esa, y si existe realmente es muy lamentable. Todo eso que estamos diciendo y la necesidad de predicar, de enviar, de dar a conocer la palabra, no pertenece a un periodo del tiempo. Son tan vigentes estas cosas como todavía es vigente que las almas son salvas por medio de la fe. Porque las almas son salvas cuando siervos son enviados a predicar. Entonces la necesidad sigue estando palpable. La gran comisión entonces no incluye solo a misioneros o a pastores, no solo a ministros oficiales, a todos los discípulos de Cristo se les manda predicar el evangelio. Hermano, negar la gran comisión es quitarle prácticamente, si me permite la expresión, los órganos reproductivos a la iglesia. La iglesia está llamada a darle hijos a Cristo, como esposa que es una orden del pacto matrimonial que tiene con Cristo. Entonces negar la gran comisión es simplemente generar una iglesia estéril. Y nosotros como iglesia le damos hijos al Señor a través de hacer discípulos, enseñando la sana doctrina cristiana en todas las naciones, enseñándoles las ordenanzas del nuevo pacto. ¿Sí? Entonces hacer discípulos se logra dándole a conocer a la gente la doctrina sana cristiana y también enseñando la manera correcta de administrar las ordenanzas del nuevo pacto. Ese es el evangelio. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, hermano. Y todavía estamos llamados a ejercerla. Bueno, ¿preguntas?
encuentro con una persona de esas, guiarlo a que entienda lo que ha leído, lo que tiene en mente, lo que también lo digamos leer esa Biblia, que no conoce nada. Digamos, es como una responsabilidad de nosotros como cristianos maduros y guiar a estas personas para que conozcan la fe verdadera. El hermano comenta que hay gente que hace lecturas privadas de la Biblia, hace lecturas prácticamente diarias, pero que cuando nosotros conozcamos a alguien así, es nuestro deber entonces como explicarle, ¿sí? Guiarlo hacia la verdad. Es verdad, hermano. Me hace recordar el caso de Felipe, el diácono evangelista. Hay un hombre que está leyendo la Biblia asiduamente, la está leyendo sinceramente, pero no entiende. Entonces Dios le envía a alguien que se la explique. Eso también es predicar el evangelio, hermano, que usted escucha a alguien hablando algo bíblico o leyendo algo bíblico, usted estar ahí precisamente, casualmente, decirle el sentido verdadero del pasaje, sin tecnicismos, algo sencillo. Eso ya es predicar el evangelio, como ocurrió en ese caso con Felipe y el eunuco. Entonces sí, si conocemos a alguien así, mostrarle con paciencia, con tranquilidad y también con compasión, puede ser una forma de predicar el evangelio. Es que a veces me parece, hermanos, que ocurre una tendencia, especialmente en las iglesias reformadas, debido a que nos damos cuenta que la predicación es una cosa tan seria y tan profunda, la gente empieza como a dejarle la tarea al pastor. Entonces, ¿quién sino el pastor puede hablar las palabras perfectas para lograr algo? No, o sea, ¿por qué? La iglesia reformada bíblica no genera dependencia en los pastores. Al contrario, todo esto que ustedes aprenden es para que lo digan a otros, ¿sí? Entonces, yo quisiera decirle algo a usted, pero ¿sabe quién sí se lo puede decir? Mi pastor. Si quiere, anote el número o vea esta prédica. Pues está bien compartir prédicas, pero a veces eso oculta esa inseguridad de nosotros, de ser capaces nosotros de compartir el evangelio. Podemos hacerlo, hermano. Las palabras más sencillas puede Dios usarlas para traer nueva vida a alguien.